soy profesor en esta escuela y a su vez representante de uno de los clubes antiguos alumnos de universidades norteamericanas. Uno de los clubes que organiza el evento del día de hoy, que es SUSCIPE. Las universidades que lo organizan son Stanford Business School, London Business School y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Quería daros la bienvenida, agradeceros la presencia y aprovechar para presentar al primero de los ponentes que tenemos hoy. El primero de los ponentes que tenemos hoy, Javier Contreras, estuvo trabajando en el pasado en varias multinacionales conocidas por su trabajo en el área de software y hardware, como son IBM, Overture, en distintos países, Francia y España. Después de ello decidió que daba el salto a crear su propia empresa y ha creado una empresa de software que ahora nos explicará muy bien en qué consiste y en qué estadio de desarrollo está, a partir de la Universidad Autónoma de Madrid. Aprovechando este tema de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que quería decir es que su contacto nos lo suministró la Fundación Madrid +D y queríamos agradecer a la Fundación Madrid +D que nos haya suministrado el contacto para que él quisiese venir y el agradecer su presencia hoy aquí. Como en todos los eventos, hablará aproximadamente 20 minutos y luego abrirá a un turno de preguntas. A continuación se harán unos 5 minutos de pausa para cambio de ponente y tendremos al siguiente ponente que ya se ocupará de presentar Francisco, que acaba de entrar por la puerta en su momento, es otro de los organizadores del foro. Bueno, pues sin más, agradecer la presencia de nuestro invitado hoy y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues soy Javier Contreras, el director general de Main Avenue Technologies, MAT, es más corto, y os voy a tratar de contar en los 20 minutos de que dispongo qué hacemos, a qué nos dedicamos, quiénes somos, qué cosas nos gustaría hacer en el futuro, qué proyectos están empezando ahora y esperamos que sean realidad en poco tiempo. Y luego me gustaría pues eso, dejar una parte más o menos importante para preguntas y respuestas, porque es muy difícil en una presentación donde se desconoce por completo al público, que es la parte que más le interesa a la gente. Puede ser sencillamente la experiencia como emprendedor, puede ser el contenido de lo que hacemos realmente y todo esto. Bien, entonces vamos a empezar. Lo que os voy a contar va a tener 3 partes, como digo. La primera es quiénes somos, qué hacemos. Vamos a estar todo el tiempo hablando básicamente de 2 cosas. Por un lado de smart devices o dispositivos inteligentes, el término está acuñado en inglés desde hace bastante tiempo. Os voy a contar muy rápidamente de qué tipos de dispositivos estamos hablando y por qué se llaman así. Y luego con esos dispositivos cómo se les puede dar un fuerte valor añadido mediante una serie de estructuras informáticas de las cuales también hablaré. Muy por encima. La parte de preguntas, si alguien tiene cuestiones más técnicas o luego en el evento que hay posteriormente también las puede hacer sin problema. Porque voy a intentar no entrar demasiado en detalles técnicos que son los que a mí me molan, con lo cual intentaré refrenarme constantemente. Luego pues, me gustaría contaros algunos casos de uso que cosas que están ocurriendo con nosotros, con clientes ahora mismo, qué tipo de cosas estamos haciendo ya, qué tipo de cosas se están utilizando, qué plataformas están en producción. Luego, de esta parte me gustaría, esto es de lo que más me gustaría hablar en realidad, son temas muy incipientes pero que nos tienen bastante... les dedicamos parte de materia gris todos los días a ello, y luego la parte de preguntas. Así que nada, vamos a empezar ya. Sobre quiénes somos. Somos una empresa fundada en el 2003, somos 4 socios, estamos en el Parque Científico de Madrid y el último punto, que algo nos tiene bastante entusiasmados y que tiene que ver con que esperamos que después de estos 3 años, este año casi con seguridad va a ser un año que lo terminaremos con cifras en negro.
¿qué hacemos? Vamos a hablar, como os comentaba, de dispositivos inteligentes por un lado e Internet por otro, ¿de acuerdo? Ambas entidades existen desde hace tiempo y la fusión de ellas, como veremos, producen sinergias de servicios, de funcionalidades que se pueden ofrecer a los usuarios que son realmente importantes. Entonces, para hablar de dispositivos inteligentes, primero hay que saber exactamente de qué estamos hablando. Son dispositivos de lo más variados, ahí podemos ver algunos. No sé si ve muy bien por la luz que hay ahí, pero bueno, básicamente hay desde lectores MP3, una consola de juego como una PSP, por supuesto PDAs, teléfonos móviles, smart cards, en fin, toda una serie de cosas. Incluso hay por ahí un corazón al que se ve un marcapasos, es decir, hay una panoplia enorme, muy variada de dispositivos que de alguna forma se consideran dispositivos inteligentes. Ahora hablaré con un poco más de precisión de ellos. Por supuesto, a estos dispositivos les pasa lo mismo que a las personas, que unos son más inteligentes que otros, pues lo mismo le pasa a los dispositivos, o sea que no todos tienen las mismas capacidades. Las características que tienen estos dispositivos son las siguientes. Por un lado, todos ellos, en mayor o menor medida, en algunos es realmente asombroso, son mercados masivos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la telefonía móvil es evidente, es un mercado absolutamente explosivo, tanto en cuanto a los teléfonos móviles como en cuanto a las tarjetas que llevan dentro. Las famosas tarjetas SIM que bueno, pues están en la mayor parte de los sistemas de telefonía móvil del mundo. Lo cual, esto es simplemente un aspecto que tiene que ver con la parte business del montar una empresa y que hace presagiar que es un buen entorno para trabajar. Las capacidades de almacenamiento y de cómputo de estos dispositivos son cada vez mayores y están creciendo de manera exponencial. Insisto en almacenamiento y cómputo, no son simplemente cosas que guardan datos, sino que hacen cosas interesantes con esos datos, ¿no? Luego tienen capacidades de comunicación, eso también es fundamental porque es por aquí por donde vamos a enganchar con los servicios que podemos ofrecer vía internet. No es simplemente un DVD que tengo aparcado en el salón y ya está, lo que me ofrece es lo que tiene y ahí se termina todo. Y esas capacidades de comunicación además son absolutamente heterogéneas, es decir, hay muchos protocolos de comunicación, cada día surge uno nuevo, lo cual quiere decir que los canutos para llegar a esos dispositivos son de lo más variados. Hay cosas muy clásicas como infrarrojos, GSM, GPRS, UMTS, y en esta cola de aquí podemos meter unos cuantos que están surgiendo cada día nuevos. Vía Bluetooth puede ser otra forma. Wi-Fi, por supuesto, que está pegando súper fuerte en casi todos los dispositivos nuevos que están saliendo, desde cámaras fotográficas hasta lectores de MP3, hablaremos de ello, y están incorporando Wi-Fi, etcétera. ¿Vale? Entonces, todos estos protocolos de comunicación, por llamarlos así, y que están a distintos niveles, tienen algo en común, y es que o bien de manera directa o bien a través de algún intermediario, todos ellos terminan entrando en un embudo fácilmente. Pues, no hay ningún caso en que estos protocolos de comunicación no terminen entrando en lo que es la red de redes, en Internet. Es lo que he querido representar ahí con ese dibujito. Básicamente, si algo puede comunicar con uno de estos protocolos, en algún momento, o bien directamente o bien vía algún intermediario, podremos estar en la red con ese dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son un poco las características de los dispositivos de los que vamos a estar hablando todo. Entonces, la oportunidad de negocio, la proposición de valor que hace Mac en este entorno es que la red, que es ubicua, que la podemos encontrar por todas partes y cada vez más fácilmente, puede ser utilizada para gestionar los dispositivos en cuanto a una serie de características que ahora veremos, y también la información que esos dispositivos contienen, que pueden ser de lo más variados. Aquí tengo unos cuantos que los conocéis todos, pero bueno, un lector de MP3 pues tiene ficheros de un cierto tipo, tarjetas smart cards enteras, cortadas, PDAs, en fin, un poco lo que veíamos ahí. Todos estos dispositivos tienen parámetros de configuración que pueden interesar al usuario o a terceros, como un operador, por ejemplo, de telefonía móvil, y tienen información dentro que son propias del usuario, como pueden ser una serie de contactos, SMS, música, fotos, todo ese tipo de historias. Bien, entonces,
¿qué elementos necesitamos para ofrecer lo que estamos desarrollando ahora, lo que estamos poniendo en el mercado? Obviamente, por un lado, hace falta un dispositivo. Ahí he puesto este como ejemplo, pero eso es una PDA, es un teléfono, con PDA es un smartphone, pero podría haber puesto cualquiera de los otros dispositivos que hemos visto ahí, porque en realidad el esquema es todo el tiempo el mismo y se aplica exactamente igual, y la creación de valor consiste más o menos en lo mismo. Por un lado hay un dispositivo, por otro lado vamos a tener en algún sitio un servidor de aplicaciones. Luego, para la gente que le interese más la parte técnica, podemos hablar de algunos detalles, no voy a entrar de momento en ello. Obviamente necesitamos la red de la que hablábamos antes, y he puesto red entre comillas de una manera muy ambigua porque, como decía antes, puede ser cualquier tipo de red. En definitiva, en algún momento vamos a llegar a un nivel TCP/IP de envío de información entre el servidor de aplicaciones que va a prestar servicio a los dispositivos y bueno, pues es un elemento necesario que la red esté ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es, en el servidor de aplicaciones, desplegar aplicaciones que contienen información sobre la gestión de ese dispositivo en particular, ¿de acuerdo? Y en el dispositivo hace falta un interlocutor con quien hablar, que es el que se va a encargar en local de la gestión de ese dispositivo, ¿vale? Ese bloque que aparece ahí en realidad está más o menos dentro, dependiendo de una serie de parámetros en los que no voy a entrar ahora, pero que tienen que ver con el hecho de que el dispositivo tenga un sistema operativo en el cual se pueden cargar aplicaciones, que en este entorno se conocen como sistemas operativos abiertos. Quizá a alguno le choque que aquí cite, por ejemplo, a Windows Mobile en este caso, que es el que aparece en la foto, a Linux y demás. No estoy hablando de que el código del sistema operativo sea abierto o no. En el caso de Windows obviamente no lo es, en el caso de Linux sí lo es, pero tiene que ver con el hecho de que esos sistemas operativos tienen unas APIs claramente definidas y están pensados para crear valor añadiendo aplicaciones dentro. Ese no es el caso con un montón de dispositivos. Entonces, los dispositivos en que eso no ocurre, la comunicación no es directa, sino que es interpuesta mediante algún otro tipo de aparatito. Por ejemplo, ahora os contaré con más detalle en qué caso estamos utilizando esto. Esto es una tarjeta SIM de un teléfono que no comunica directamente, pero sí comunica si la metemos dentro de un lector como este, que es un lector tipo dongle y que va enchufado a un puerto USB de un portátil, de un PC o lo que sea, y que a partir de ahí la comunicación ya es completamente transparente con la tarjeta. ¿De acuerdo? Bueno, no me entro más en detalle. Por cierto, un comentario nada más. Este tipo de esquema que estamos viendo aquí, que lo vamos a ver a lo largo de todos los modelos de negocio que hemos hecho y de propuestas de servicios, no lo hemos inventado nosotros, y es un modelo que está dando resultados absolutamente espectaculares en cantidad de dominios ahora mismo. Un caso de los más notables es quizá el tema del iPod. Cuando el iPod surgió, había cantidad de modelos en el mercado con años de anterioridad como lectores de MP3. El iPod en sí mismo no era una novedad, ¿de acuerdo? Ya había cantidad de sistemas iguales. La gran novedad de iPod y uno de sus elementos de éxito en el mercado ha sido que detrás del iPod, en la parte del servidor, lo que hay con el servidor de aplicaciones, hay una cosa que se llama iTunes. Y el iTunes ha sido esencial en el desarrollo del iPod. Entonces, este modelo no nos lo hemos inventado nosotros, es un modelo que se está utilizando cada vez más por los motivos que comentaba al principio, y que funciona realmente bien. Bien, en general, ¿qué tipo de cosas ocurren cuando tienes un dispositivo y un servidor de aplicaciones que sabe cosas de ese dispositivo, que lo puede manipular de alguna forma y puede ofrecer servicios? El tipo de cosas que ocurren es, por un lado, en una primera etapa hay una cuestión que tiene que ver con control, con gestión, con configuración de ese dispositivo, ¿vale? Eso es un tema que quizás para el usuario no es tan importante, pero para terceros es fundamental. Os voy a contar un ejemplo muy rápido de a qué me refiero con esto. Cuando surgieron los primeros teléfonos móviles, la única configuración necesaria para que el usuario pudiera trabajar con él era terriblemente sencilla. Lo único que hacía falta es que el teléfono tuviera en algún sitio
el número del centro de mensajes cortos. No sé si los que seáis usuarios de teléfonos móviles de los primeros tiempos recordaréis que en algún momento alguien te tenía que decir un número bastante largo que se metía y era el que permitía mandar SMS. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Mientras ese número no estaba ahí no se podía mandar SMS, con ese número ya se pueden mandar. La situación ha cambiado muchísimo y hoy en día un teléfono tiene muchísimos más parámetros que configurar. Y eso no es un tema baladí, es un tema muy importante para el operador, porque sin esas configuraciones correctas, el usuario no va a ser un usuario que va a gastar más, no va a producir más ingresos al operador. Es un usuario que probablemente no va a utilizar un canal de datos, simplemente va a utilizar el teléfono para llamar. ¿De acuerdo? Entonces es un tema muy importante. Y a eso hay que añadir que hoy en día, a diferencia de lo que ocurría al principio, hay una parte enorme de teléfonos, de dispositivos de este tipo que no se ponen en el mercado por el canal habitual de las tiendas de los operadores, sino que se compran en MediaMarket, en Carrefour o donde sea. Es decir, son teléfonos libres que no vienen configurados por el operador. Cuando yo tengo ese teléfono en la mano y digo, me voy a conectar a Internet, pues no puedo. No puedo porque no tengo el DNS, porque no tengo la dirección IP, porque no tengo el proxy, 20.000 parámetros que hay que configurar. Por lo cual, para el operador sí es muy importante esta etapa de configuración, por ejemplo. ¿De acuerdo? De poder llegar al terminal y configurarlo, aunque se haya comprado en un Carrefour y no en una tienda de Vodafone, por ejemplo. Hay una segunda etapa que es una vez que en el servidor hemos recogido información por el uso del servicio, esa información hay que organizarla. Sobre eso se puede hablar muchísimo porque es un tema súper importante que está relacionado con cantidad de cosas. Con temas de inteligencia artificial, con temas de data mining y demás. No voy a entrar en ello porque sería larguísimo, pero tenemos proyectos relacionados únicamente con este punto 2. Y luego, en un momento posterior, hay un acceso a la información. Yo me voy a conectar a ese servidor para lo que sea, para recuperar datos que en un momento dado metí ahí, para bajarme cosas que metí ahí. Y eso lo puedo hacer con el mismo dispositivo o incluso lo podría hacer con otro dispositivo. Yo estoy autentificando al servidor con mi usuario y demás. O sea, no tiene por qué ser con el mismo dispositivo. Entonces, este tipo de etapas 1, 2 y 3 ocurren permanentemente en todos los servicios que nosotros ofrecemos. Casos de uso. ¿Qué cosas están funcionando ahora? Lo voy a describir muy rápidamente, insisto, luego si surgen preguntas o algo no ha quedado claro de por qué, cuáles son las diferencias entre unos y otros y demás, que se pregunte y lo responderé encantado. Por un lado, en el sector de las telecomunicaciones, que es en el que más hemos trabajado en todo este tiempo, tenemos una plataforma que se llama Carbon. Posteriormente desarrollamos una que está basada en principio en Carbon, pero que tiene diferencias con ella, para ver, se llama Carbon Mobile. Y por otro lado tenemos otra plataforma que se llama Kemiko. Ahora veremos qué hace cada una de ellas, para qué sirven, cuáles son sus objetivos. Y luego en un segmento que no tiene nada que ver, estamos trabajando en un proyecto que es bastante grande, pero a diferencia de los demás, en los demás nosotros somos líder tecnológico, somos los que proponemos la solución. En este tema de aquí somos un pequeño satélite, realmente en un proyecto mucho más grande. Entonces, Carbon. El objetivo de Carbon es la gestión de las tarjetas, no sé dónde me he puesto, de tarjetas como estas, es decir, las tarjetas que ya están, tarjetas SIM o USIM, que son las nuevas tarjetas de tercera generación, la gestión de tarjetas en las tiendas del operador, ¿de acuerdo? Estas tarjetas en general se compran, se distribuyen a las tiendas y de las tiendas van a parar a los usuarios, en general en formato entero, sin cortar. Y a partir de ahí la gestión que el operador hace de la tarjeta es muy pobre. Suele ocurrir una mínima gestión a través de SMS, pero poco más. Bien, entonces hay una plataforma que se llama Carbon que está instalada en el data center de un operador y en las tiendas donde se distribuyen las tarjetas y donde se recuperan tarjetas, por ejemplo, estropeadas, o donde se le propone al usuario: te voy a cambiar esta tarjeta vieja que no te permite acceder a tales servicios y te voy a dar una nueva. Se le proponen una serie de servicios que antes eran inexistentes. Entre ellos están cosas como, por ejemplo, backup de datos. En la agenda en general, en la tarjeta hay una agenda, hay una serie de SMS que mucha gente no quiere perder, hay una serie de datos que si alguien quiere guardar, en general resulta bastante complicado. Entonces, si el operador quiere proponer a un usuario que cambie una tarjeta vieja por una nueva,
ahora mismo lo que está haciendo es dándole una nueva que es virgen, está vacía, no tiene nada. Con este tipo de herramientas se puede en la tienda coger la tarjeta vieja, aspirar todos los datos, procesarlos en el servidor y volcarlos en una tarjeta nueva. Esta plataforma ha sido ya comprada por uno de los operadores de telefonía móvil más importantes del mundo. Hay otros dos que la están evaluando y ahora mismo, en el caso de la compra ya realizada, se está terminando la integración y estará operativo en las tiendas, en miles de tiendas, antes de finales de año. Paso al siguiente. Este es Carbon Mobile. En principio la base de la plataforma es la misma. Ahí lo que nos planteábamos es, esta plataforma está muy bien para usar en las tiendas, porque en las tiendas la tarjeta está de manera natural fuera de los teléfonos, pero ¿qué pasa para un usuario que podría utilizar esa plataforma, pero en general un usuario medio muchas veces ni siquiera sabe que dentro del teléfono hay una tarjeta? O muchas veces sí lo sabe, pero le da pereza, no sabe muy bien cómo sacar la batería, sacar la tarjeta de dentro y tal, o utilizar un dongle, instalarlo, meterlo en un PC. Entonces es un caso un poco problemático. Entonces nos planteamos el decir, vamos a crear un camino que permita llegar desde la plataforma a la tarjeta y al dispositivo sin sacar la tarjeta del teléfono. Todos los teléfonos no están funcionando, tienen la tarjeta dentro. Entonces eso lo hemos hecho ya, es la plataforma Carbon Mobile. Ahora mismo el objetivo ahí, la gestión es ligeramente distinta, porque llegamos a la tarjeta que está dentro del dispositivo, pero llegamos al dispositivo también. Es decir, por ejemplo, cuando estamos trabajando con la agenda, los contactos, no solo leemos los contactos de la tarjeta SIM, sino que además llegamos a los que están en el propio teléfono. Y eso es muy interesante porque suele haber un galimatías bastante importante en cuanto a qué contactos están en un sitio y qué contactos están en otro. Cuando eso llega al servidor, eso se procesa y se puede hacer una fusión inteligente de esos contactos. Ese es el circulito aquel 2, la etapa 2 que ponía en un slide anterior respecto al procesamiento de la información. Una característica de lo que ahora mismo hay hecho es que está desarrollado únicamente para dispositivos que tengan Windows Mobile. Obviamente estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de Linux en este tipo de dispositivos porque creemos que va a ser muy importante, y también estamos siguiendo de cerca y hemos hecho algunas pruebas ya con otro tipo de sistemas operativos con los cuales nos sentimos menos cómodos porque son menos abiertos, como Symbian y demás. Y está en principio orientado a pymes y a sector corporativo, que tienen este tipo de dispositivos y pueden tener un interés a acceder en su propio data center a una serie de servicios de gestión de agenda, de contenidos, de calendario y todo este tipo de historias que se pueden manejar con un device como este. Kemiko es completamente distinto. El objetivo de Kemiko es gestionar únicamente móviles como este, como cualquier otro, puede ser un Nokia, un Sony Ericsson, un Siemens, el que sea, ¿no? Ahora mismo hay una problemática muy importante respecto al cambio de móviles. A la gente en general, aunque le propongas móviles muy buenos a un precio interesante, subvencionado por el operador, suele encontrar una barrera que antes no existía y que tiene que ver con el hecho de que el usuario, después de un par de años de uso, 2 años es más o menos la media que tiene un usuario un teléfono. En esos 2 años ahora mismo se terminan acumulando muchos datos personales en el teléfono que son de lo más variado. Son fotos que uno ha hecho, son melodías que uno se ha descargado y que muchas veces ha pagado, son juegos, etc. Hay una serie de contenidos que el usuario considera propios, que no estaban en el teléfono ahí, pero que están al cabo de 2 años. Entonces de pronto viene el operador y le dice, te doy ese teléfono nuevo, 3G, alucinante, te va a permitir hacer esto, no sé qué y tal, y además te va a costar 30 euros. El tío se lo piensa y la primera barrera que le surge, quitando una parte de la población que es mucho más tech y que se apaña muy bien con unas cosas y con otras, pero que no es ni mucho menos la media, dice, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo ahí? ¿Cómo voy a sacar las fotos? ¿Cómo voy a recuperar las melodías? ¿Cómo voy a hacer todo este tipo de cosas? Y mucha gente se retrae. Y el retraerse en ese momento obviamente es malo para el mercado, es malo para los fabricantes de móviles y para los operadores. Entonces esta plataforma, que está, de la cual vamos a empezar un piloto en breve, consiste en, como veis, la arquitectura es siempre la misma, desde un servidor de aplicaciones, proponer en la tienda un sistema que es muy sencillo. En la parte de la tienda siempre es un thin client, es un navegador con el que nos conectamos al, no lo he dicho antes, pero
no hay software realmente instalado en la tienda. Nos conectamos al servidor y vía Bluetooth vamos a poder conectarnos con los distintos teléfonos que podamos ver en el radio de acción. ¿De acuerdo? Y el objetivo de la plataforma es proponerle al usuario que entra en la tienda, que se va a llevar su teléfono nuevo, al que le vamos a coger los ítems que él decida, es decir, yo quiero mis fotos, quiero mis melodías, no sé qué. Todo eso, al igual que ocurría antes con la tarjeta, se aspira, se envía al servidor. En el servidor hay un montón de trabajo que hacer que tiene que ver con DRMs, por ejemplo, con la gestión de los derechos digitales de esos medios que hay ahí, si se pueden copiar, no se pueden copiar. Tienen que ver con conversiones de formato y demás. Y se terminan volcando en el teléfono nuevo. Bien, vamos a dejar iba a decir el pasado, no es el pasado, es el presente, y más vale que lo siga siendo. Y vamos a hablar un poco de proyectos de futuro, que hay dos cosas que me gustaría mucho comentar. No sé cómo vamos de tiempo, ¿me he pasado ya o cómo está el tema? No me he fijado al principio, debería haberlo hecho, pero he empezado directamente. Proyectos de futuro. El primer comentario es que en este tipo de entorno en el que nos movemos, en el cual hay cantidad de términos que suenan constantemente en la prensa y demás, es muy fácil terminar hablando de cosas que son muy imprecisas, que no se sabe muy bien qué mercado tienen, porque muchas veces son mercados inmaduros. Todo eso está ocurriendo ahora. Y a nosotros nos horroriza mucho el tema del vaporware, es la definición de lo que es esto exactamente. Hay una muy divertida en Wikipedia, pero os podéis imaginar lo que es, ¿no? Es muy fácil llegar y contar un rollo alucinante y eso queda en nada. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos siempre es probar tecnologías distintas, ver que funcionan, ver que las conocemos y entonces empezar a imaginarnos soluciones a problemas que existen. No es la tecnología por la tecnología, sino es intentar proporcionar algo a alguien. En ese momento nos acercamos a potenciales clientes y con ellos tratamos de desarrollar lo que ha ocurrido en la historia reciente con los proyectos anteriores, lo que ha ocurrido, desarrollar muy cerca de ellos, definir funcionalidades y ver qué cosas se pueden hacer, empezar siempre con un piloto para probar y ver que todos estamos hablando de lo mismo y demás. Entonces, ahora mismo en ese estado están esas dos cosas de las que os voy a hablar. La primera de ellas tiene que ver con posicionamiento, es un tema que nos interesa muchísimo y es un mercado que creemos que se está desarrollando muy fuertemente y lo va a seguir haciendo. GPS y POI, los POI son los Points of Interest, son sitios en una localización geográfica que la gente considera que son interesantes para él. Eso es absolutamente libre. Hemos cogido como punto de partida lo que está ocurriendo en Google, porque es muy interesante lo que pasa ahí. Alguien que haya utilizado Google Earth hace 6 meses, por ejemplo, y lo ve ahora, encontrará enormes diferencias. Esas enormes diferencias vienen sobre todo, no tanto de la parte de Google, sino de la puerta que Google ha abierto a que la gente introduzca datos en sus sistemas. Y eso es una idea súper interesante, está funcionando muy bien y es muy inteligente. ¿En qué consiste? Sobre la base gigantesca de imágenes que ellos tienen de satélite, tienen unas APIs que permiten a distintas aplicaciones y a distintos individuos por todo el mundo de una manera súper sencilla sobre esos sitios, localizando con exactitud, con coordenadas geográficas, poner puntos sobre el mapa y decir, esto es un lago alucinante, aquí hay un restaurante acojonante y aquí hay un monte precioso con una vista de puesta de sol, tal. Entonces, los mapas que se encontraban al principio cuando Google Earth salió tenían información básica como capitales de países, de provincias y tal, según los países, ríos, carreteras y demás. Hoy en día cuando uno va encuentra toneladas y toneladas de cosas. Esas cosas no las ha metido Google. Google ha abierto la puerta a que la gente lo haga. Son todos esos puntitos que se ven por ahí, que cuanto más uno se acerca más salen porque termina uno hasta encontrando la casa del amigo de no sé quién. Entonces es un tema que nos parece interesante, sobre todo si puede ir asociado con todo el tema de la localización y de GPS. Bien, entonces nosotros lo que proponemos es en un sistema como este, que puede tener ahí cantidad de dispositivos de estos que tienen GPS y tienen sistemas operativos abiertos donde nosotros podemos añadir aplicaciones. Ahí tenemos un sistema que tuviera hipotéticamente GPS, al servidor de aplicaciones, que es el que va a hacer que el dispositivo sea más interesante al final para el usuario,
una serie de individuos. La verdad es que la imagen es muy mala porque parece que son operadores todas iguales y demás, no era la idea. En principio la idea ahí es gente distinta, no tiene nada que ver unos con otros, que ha viajado y que ha conocido sitios interesantes, que son usuarios del sistema y que quieren contribuir con el sistema. Entonces, cuando vuelven de viaje dicen, aquí hay un hotel alucinante, pequeñito, muy acogedor, no sé qué y tal. Y esa información se mete en el sistema. Eso es el poi feeding. Están alimentando todos esos puntos de la misma forma exactamente que ocurre con Google. Posteriormente, el usuario, en el momento en que está navegando vía GPS, va a poder recuperar, seleccionando con una interfaz adecuada, los puntos que usuarios, una comunidad de usuarios ha considerado interesantes. Que es información que en general no encontramos en ninguna guía, o a veces sí, pero desde luego es muy distinta y en la práctica se ha demostrado que eso es así. ¿Vale? Eso por lo que respecta a este proyecto. Y el otro, que está mucho más relacionado con algo de lo que se habla mucho hoy en día, que es el hogar digital. Hay muchas versiones respecto a qué es el hogar digital. A nosotros hay una cosa que nos interesa mucho y que tiene que ver con algo muy de andar por casa, que es los problemas que uno encuentra cuando hace la maleta. Este problema lo tiene la gran mayoría de la población. Creo que solo hay dos sectores que no lo tienen, que es la gente que no viaja nunca y la gente que viaja todos los días y que siempre lleva lo mismo. El resto de la gente, entre los que estamos, tienen que decidir cada vez que hacen la maleta qué meten dentro. No es lo mismo llevar 2 camisas que 6, ni que tengan manga corta ni manga larga y demás. Eso es una cosa sobre la elección de qué metemos dentro. Y la otra cosa es cómo meterlo dentro. No es lo mismo echar las 18 camisas dentro y que luego cuando llegue esté todo en un estado inservible, o colocarlo bien y demás. El tema es que esto ocurre exactamente lo mismo en el mundo digital. Cada vez que cambiamos de sitio de trabajo, cada vez que tenemos que hacer una visita, cada vez que no sé qué, o cada vez que vamos de viaje y tengo que decidir qué MP3, qué músicas me quiero llevar porque no me cabe todo. Aquí tengo exactamente el mismo problema, es decir, tengo que elegir cosas, no puedo llevarme todo y además lo tengo que organizar medianamente bien para poder utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, las preguntas a las que me refería son ¿qué me llevo? Y estará suficientemente bien el tema para que cuando llegue lo pueda utilizar. ¿La camisa se va a poder poner o no? ¿La música la voy a encontrar o no? Entonces, una de las respuestas que está ocurriendo hoy en día y que hay varias empresas, vuelvo a citar a Google porque Google es referencia en cuanto a cosas interesantes que están ocurriendo en Internet hoy en día, una de las soluciones es llévate todo, pero no te lo lleves tú, sino ponlo con nosotros, dánoslo a nosotros se lo vamos a almacenar. Entonces eso es cierto, en el approach que tiene Google, eso es cierto hoy en día con una serie de cosas. Por ejemplo, Google tiene un proyecto donde tiene un calendario. En vez de tener mis citas en mi PC o en mi PDA y que luego tenga que sincronizarlo, lo que voy a hacer es meterlo en Google. Y entonces, esté donde esté, me voy de viaje a Tokio, en un cibercafé, me conecto a mi cuenta de Google y veo cuáles son mis citas y además las puedo compartir con gente si quiero. Eso es cierto también con las fotos, tienen un sistema alucinante que se llama Picasa, hojas de cálculo, eso es algo bastante nuevo. En fin, hay una serie de cosas, los contactos, por supuesto, los emails y tal. Nosotros te cogemos todo y despreocúpate del tema. Esta solución, que parece muy interesante, tiene dos problemas importantes. Uno de ellos es que en la población en general los contenidos que uno quiere llevarse son muy heterogéneos, de gente que cuando se va de viaje quiere llevarse una caña de pescar y punto. El tema de las camisas le importa poco. Y hay un problema obvio de confidencialidad y de privacidad respecto a quién le estoy dando mis fotos, a quién le estoy dando mis contactos, a quién le estoy dando mis citas. ¿De acuerdo? Con lo cual esos problemas existen y además son más acentuados según las culturas, los países en general. En los países latinos hay más problemas a la hora de otorgar a un tercero, que no conocemos realmente, datos que son personales. Bien, frente a esa situación hay una tendencia, y con esto ya termino, esta es la penúltima, ya sé que vamos mal de tiempo. Hay una tendencia que tiene que ver, por un lado, con el hardware que tenemos en casa. Hay proyectos muy interesantes, voy a hablar en la siguiente de uno de ellos que está promovido por Intel, que se llama Vive, y que dice que un PC es una cosa que ha empezado a ser molesta. El PC, las funcionalidades que podía dar ya las ha dado, y que ahora mismo tiene que proporcionar otro tipo de soluciones. Y para eso lo que va a haber que hacer es sacar el PC del escritorio y llevarlo al salón. Entonces empiezan a mirar a ver por qué la gente no tiene un PC en el salón, ¿de acuerdo? Y hay muchas razones por las cuales no tenemos un PC en el salón.
y todos las conocemos. El PC es un aparato que tarda un montonazo en encenderse y en apagarse, hace mucho ruido, produce mucho calor, consume mucha energía. Es un equipo que tiene una serie de inconvenientes que a nadie le apetece tener un chisme de esos en el salón. Entonces están trabajando sobre ello y han sacado plataformas que están ya a la venta, que son, en cuanto a comportamiento, muchísimo más parecido a lo que es un DVD, por ejemplo. Un DVD es una cosa que lo encendemos e inmediatamente después está operativa, no produce apenas calor, no produce ningún tipo de ruido, funciona de una manera sencilla, puede ser hasta más o menos decorativo en el salón y demás. Entonces, eso es un poco pasar del concepto PC a lo que es un concepto Media Center que tiene todo su sentido que esté en el salón. En cuanto a conectividad, hay poco que decir. En todos los países europeos, en Estados Unidos, las líneas de ADSL están absolutamente explotando en cuanto a su uso y en cuanto a su capacidad. Son con unos costes muy asequibles, lo cual permite suponer que dentro de muy poco tiempo va a haber un enorme número de usuarios permanentemente conectados a la red, cosa que está ocurriendo ya. Entonces, en ese contexto y con la problemática que habíamos visto antes de la solución que proponen Google o otras empresas, Yahoo tienen portales y soluciones similares a las de Google, nosotros lo que creemos que va a ocurrir es lo siguiente. Esta es la plataforma, no se ve muy bien, ahí a la izquierda hay uno de los nuevos PCs que utiliza la arquitectura nueva propuesta por Intel y que es parecido a un DVD o a una consola de juegos. Es la plataforma Vive de Intel. Es, como decía, un PC que se enciende inmediatamente, silencioso y demás. Esos PCs son muy potentes y lo serán cada vez más. Es decir, todo ese tocho que veíamos antes, negro, que siempre ponía debajo que está en un data center, en el de un operador, en no sé qué y tal, para un usuario facilísimamente todas sus funcionalidades pueden estar albergadas ahí. Y eso es así, eso no es una utopía ni es una previsión absolutamente alucinante para dentro de 5 años, eso es así ya. Bien, entonces, para un individuo que tenga este tipo de dispositivos en su casa y que termine almacenando ahí sus propias fotos, sus propios contactos, su propia música, la suya, la que se haya descargado, sus discos que estén ahí, vídeos, todo lo que se haya traído, tiene sentido decir, yo no me voy a... Lo que me está ofreciendo Google a mí, lo puedo tener yo, pero lo tengo en mi casa sin ningún tipo de problema de confidencialidad ni demás, ¿no? Este es un lector de MP3 que ha salido recientemente, que es muy interesante, a diferencia de este necesita un PC al lado para engancharse y demás. Este es un lector que se llama Music Gremlin y que se conecta vía Wi-Fi a un proveedor. Este lector no necesita ningún tipo de PC al lado. Entonces directamente yo me podría, desde Tokio, decir, estoy de viaje y pues, me gustaría oír el disco aquel de Beethoven que tengo en mi casa, no tengo que pagar por él porque ya lo pagué, lo tengo en mi casa y lo tengo en mi Media Center. Me conecto a él y me lo descargo, es decir, es la filosofía de que no tengo que pensar que me llevo porque permanentemente puedo acceder a mi data center personal, que es el de mi casa. Lo mismo ocurre con el tema de los contactos. De pronto estoy de viaje, estoy en Albacete, donde sea, y tengo que llamar a alguien, a un comercial que tengo por ahí, pero no es un dato que tenga en ese momento ahí, lo voy a recuperar. Con una PSP igual, vía Wi-Fi, podemos descargar fotos, juegos y demás. Una cámara podríamos estar permanentemente utilizando eso como repositorio para ponerlo y demás. Y ya está. Agradeceros a todos que hayáis venido, que no es poco con el calor que hace ahí fuera. Quería agradecer también a los organizadores y muy especialmente a Eduardo Díaz, que es alguien que sistemáticamente nos pincha para que hagamos presentaciones y tal, y que salgamos un poco del entorno del laboratorio que a veces es necesario. Eso es todo. Un poquito con la presentación el turno de preguntas. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer 3 o 4 minutos de preguntas, ya que empezamos 3 o 4 minutos tarde, y luego la gente que quiera hacer preguntas, pues habrá 5 minutos de pausa que se dirijan directamente hacia la persona. Bueno, las gestionas tú. Has mencionado que estos servicios son masivos, pero entiendo que ahora mismo no los está contratando mucha gente. ¿La principal fuente de ingresos de los 3 servicios que estáis dando es el operador o es realmente la gente que los está comprando? Sí,
Vamos a ver, de los tres que hemos hablado y que están en distintas etapas de evolución, uno mucho más adelantado, es el que está en integración ahora mismo y va a estar disponible, eso está, el que está por detrás de ahí es un operador de telefonía móvil, porque él lo que quiere es dar mejor servicio en sus tiendas. Entonces nosotros ahí no llegamos directamente a los 18 millones o a los 30 millones de usuarios que pueda tener ese operador, sino que pasamos por el operador como único cliente, él adquiere la plataforma y vía esa plataforma da ese servicio. En el caso de Carbon Mobile es distinto. Nosotros ahí queremos dirigirnos a un sector por ejemplo, típicamente pymes y demás, que son empresas que muchas veces tienen parques de móviles importantes y que necesitan una gestión específica de una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí el cliente sería otro, puede que sea una empresa como, por poner un ejemplo, Transporte San José, pues tiene 3.000 tíos recorriendo España con camiones, cada uno de ellos con un móvil, no sé qué y tal, y ahí hay un nicho bastante importante en cuanto a servicio a ofrecer a ese tipo de clientes, ¿de acuerdo? Ahora mismo prácticamente lo único que tienen son sistemas que les permiten seguir el consumo de sus distintas líneas, pero poco más. Y el otro, el tercero, el Quemico, ahora de momento está también asociado a un operador de telefonía móvil en sus tiendas y demás, pero no tiene por qué ser así. O sea que los modelos ahí son muy distintos. No sé si eso responde un poco a... Pero ahora mismo, como vais a dar beneficios, los principales ingresos son de operadores. Ahora mismo sí. ¿Sí? A ver. A mí el tema un poco de los teléfonos móviles con lo que comentabas de la configuración y demás, a mí me parece interesante porque una gran ventaja que ha tenido la telefonía móvil sobre la fija es que no tenía problemas de instalación, porque no es como la DSL, que parece que era una aventura, por ejemplo, conseguir que eche a andar, sino que uno se compra el teléfono móvil y pues ya está, no tenía mucha historia. Pero si empezamos en esta carrera en la cual para echar a andar el teléfono móvil resulta que hay que configurar 7.000 parámetros, al final los operadores móviles esos para los que trabajáis un poco, ¿no les asusta esa posibilidad? Que al final se acabe la gente frenando porque es un lío. Sí, por supuesto, les asusta muchísimo. Es absurdo financiar a un individuo un teléfono que igual vale 800 euros y ponérselo por 150 y que al final ese individuo lo único que hace es llamar por teléfono. Cuando esa operación comercial se hace es porque se espera que sea una persona que vaya a navegar constantemente, que vaya a descargarse música, que vaya no sé qué. Si la configuración del aparato no permite hacer eso y al final el tío tiene un teléfono alucinante pero solo lo utiliza para tráfico de voz, que está completamente saturado, por ahí ya no se va a ganar más dinero, la operación es muy mala. Con lo cual sí les interesa mucho el que esos aparatos estén bien configurados. Haciendo un poco la analogía con el tema de ADSL que comentabas tú, hay una batalla también permanente respecto a que un router, por ejemplo, de ADSL se pueda configurar de manera remota, porque efectivamente darle un trasto a alguien que se lo ponga ahí en su casa y tal, y o bien que no le funcione o bien que tengas que estar permanentemente mandando a alguien, que eso es muy costoso, a casa del individuo a mirar a ver si funciona, si la clavija está bien puesta, si ha puesto la dirección IP correctamente y todo ese tipo de cosas. Eso también, hay el mismo movimiento de intentar de una manera remota controlar los dispositivos para que funcionen bien, es idéntico y les preocupa mucho a los operadores, por supuesto. Una última pregunta. Vale, yo solo quería que nos explicase, vosotros sois unos promotores pequeños relativamente, un poco el proceso, cómo habéis conseguido encajar ese primer proyecto, esa plataforma en ese operador tan grande, ¿no? Que es un monstruo enorme. ¿Cómo habéis conseguido que se fijen en vosotros? ¿Cuál ha sido un poco el procedimiento o el proceso que habéis seguido? Si nos lo podrías explicar. Sí, dicho muy brevemente, primero ha sido un proceso muy doloroso de entrada, es decir, no ha sido una cosa en la cual hemos aterrizado y el tema ha funcionado. Ha habido que convencer a mucha gente. Muchas de las cosas que hemos explicado, que hemos contado aquí, ha habido que explicárselas a distintos individuos que no conocían o bien las tecnologías o no sabían que algunas cosas de ellas eran posibles
o que podría ser interesante, y ha sido un proceso largo. ¿Habéis tenido que hacer pilotos vosotros con vuestro propio, digamos, capital? ¿Habéis conseguido que ellos financiasen algo? ¿Habéis conseguido firmar contratos? Un poco por esa. Sí, hemos conseguido que nos financien algo, pero hasta que hemos llegado ahí ha habido que convencer realmente de que la tecnología era la adecuada, de que aquello iba a funcionar, de que era interesante desde un punto de vista comercial y no simplemente porque la tecnología era bonita y demás. Para nosotros ha sido muy importante el poder hacer ese piloto, porque ha sido algo que nos ha sacado en este tema en concreto. Ahora ya está ocurriendo con otros operadores también, que también lo están probando, pero nos ha permitido sacar lo que es una cosa de laboratorio, por decirlo de alguna forma. Estábamos confiados en la robustez de la solución, pero no es lo mismo trabajar con 10 máquinas que trabajar con 13.000, por ejemplo. El sacarlo de ahí, probarlo en el piloto, encontrarnos datos muy interesantes que desconocíamos y que a veces el operador también desconoce respecto a qué está ocurriendo en la calle con sus tarjetas, ha sido una experiencia muy interesante. Pero insisto que ha sido muy largo, ha habido que dar 20.000 vueltas, hablar con mucha gente, convencer, ha habido que poner mucho antes para empezar a sacar después. Pero eso yo creo que es algo muy estándar en cualquier creación de startup, sobre todo hoy en día. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y bueno, hacemos 2 o 3 minutitos de pausa para cambiar la presentación que pueda recoger Javier. Hay un servicio, según se sale, aquí a la derecha para aquel que necesite servicio, y en 2 o 3 minutos tenemos la siguiente presentación. Muchísimas gracias.